con todo nuestro corazón, iglesia, porque Él es la única razón de nuestro canto, de nuestra adoración. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Todos juntos. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, Señor. Eres tú, mi Jesús. Eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te Todos juntos, alabaré. iglesia. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos vamos a declarar en esta mañana, Señor? No hay nadie como tú, Rey. Todos a una voz, iglesia. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Oh, mi Dios, no hay nadie como tú. Nuestro Dios es un Dios incomparable, inigualable es nuestro Rey, Rey de reyes, Señor de señores. A Él sea la alabanza, iglesia. Su poder es infinito, nuestro Rey y Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él viene por su iglesia. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel,
pues mi vida compró con su amor. Él es el rey, lo confiesa mi ser. Él es el rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es rey sobre Todos juntos, mi iglesia. corazón. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Todos juntos. Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. ¿Estamos conscientes, iglesia, que nuestro Dios viene por nosotros? Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mi vida. Él es el rey, Él es el rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el rey que viene a su pueblo a llegar. Amén, Señor. Y yo me deleito, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es mi esperanza, es mi gozo, es mi fe. Y tu iglesia te espera, Señor. Sigamos adorando al Rey, a nuestro Dios. Todos juntos, iglesia. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor. ¿Quién es? Eres Cristo el Señor. Todos juntos, iglesia. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Todos juntos. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Amén, Señor. En la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Amén, Señor. En la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. ¿Cómo es Dios? Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Una vez más, iglesia. Santo Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo. Que se escuche tu adoración. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Levanta tu voz, iglesia. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Amén, Señor, lo creo. En la hermosura de tu santidad. Todos juntos. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo Señor. Todos juntos. Tú eres santo,
Altísimo Señor. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Él es quien debe gobernar con autoridad sobre toda su creación. Es tiempo de entregarle el dominio a nuestro Dios de nuestro corazón y decirle: Señor, tú eres santo, 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 y yo quiero caminar en santidad para agradarte a ti. Amén, iglesia. Todos juntos, tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Amén, Señor. En la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. En la hermosura de tu santidad. Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 Altísimo Señor, altísimo Señor. tú eres Dios, Tú eres santo, 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 Hijo de Dios. Tú eres digno, 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 altísimo, oh Señor, oh Señor, altísimo altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor, altísimo Señor, todos juntos, altísimo Señor, altísimo Señor, digno de toda alabanza y de toda adoración. Precioso eres tú, precioso es tu nombre. Oh Jesús. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar.
ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Vamos a declarar esta gran verdad. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Qué precioso es, mi Dios, poderte alabar con entendimiento, Señor. Y a ti, oh Dios, se te dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Poderoso eres tú, poderoso nuestro Dios, precioso Rey y Salvador. El apóstol Juan le fue revelada una visión y en esa visión él vio la adoración celestial y dijo el apóstol: vi una puerta en el cielo abierta. Imagínense, iglesia, imagínense esta visión. Vio una puerta abierta en el cielo. Los cielos se abrieron y vio a uno que estaba sentado en el trono. Y su aspecto era brillante como de jaspe, dice el Apocalipsis 4. Y alrededor del Cordero Santo había 24 tronos. Y en cada trono había 24 ancianos con coronas de oro. Alrededor del Cordero Santo había seres alados vivientes. En sus alas estaban llenas de ojos. Imagínense esa adoración. Y los ancianos y los seres vivientes adoraban al que era, al que es y al que ha de venir. Y no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es nuestro Dios, el que era, el que es y el que ha de venir. Y en ese momento los 24 ancianos se postraron delante del trono y arrojaron sus coronas delante de él, diciendo: tú eres Dios, tú eres Señor, digno de recibir la adoración, la gloria, el poder y el honor, porque tú, Señor, creaste todas las cosas y por tu nombre, Señor, es que todo existe. Así que, iglesia, en esta mañana la intención es que podamos en esta mañana adorar y que nuestra adoración llegue ante el trono de la gracia de nuestro Señor. Y junto con esos seres podamos decirle: Señor, aquí está mi corazón, adorándote, mi Dios. Oh Señor, sentado en su trono, al que está sentado en el trono de nuestro Dios, sea la alabanza, el poder, la gloria por los siglos de los siglos. Poderoso es nuestro Rey. Recibe la alabanza, Señor. Recíbela, Señor. Tu iglesia te quiere adorar. Tu iglesia quiere reverenciar tu nombre. Tu iglesia quiere demostrar la gratitud, Señor, por lo que hiciste por nosotros. Recíbela, Señor. Sentado en su trono, rodeado de luz, imagínatelo. A la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca, es trueno su voz. Levanta tu voz, iglesia. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra
del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego, con rostro de sol. Cuando abre su boca es trueno su A una voz, iglesia. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. No se escucha tu adoración. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Gracias, Señor. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso en majestad y reino, poderoso, poderoso en potestad e imperio, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Bendito sea, Señor, poderoso, el Rey de los siglos, inmortal, invisible. En esta mañana, oh Dios, queremos llenar tu trono con nuestra alabanza, con nuestra adoración, que nazca de un corazón genuino, de un corazón lleno de gratitud. Recuerda cuán bondadoso ha sido nuestro Dios, cómo ha sido su gracia sobre gracia en nuestras vidas. Tú y yo somos inmerecedores de sus bondades. Sin embargo, cada mañana el Señor abre las ventanas de los cielos y derrama su bendición hasta que sobra y hasta abunda en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestra familia. Si estamos de pies por la gracia de nuestro Dios, y lo único que podemos decirle a nuestro Dios es gracias. Tengamos un tiempo de gratitud a nuestro Dios. Eleva una adoración agradeciéndole a Dios. Recuérdate, inmerecedor de sus bondades, y que tu corazón recuerde cada uno de los beneficios que el Señor ha tenido para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy quiero llenar tu trono de alabanza y de adoración con todo mi corazón. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor.
gracias en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos estás perfeccionando. Gracias por cada prueba, gracias por cada necesidad. Gracias por tu presencia en todo momento con nosotros. Gracias porque tu diestra nos ha sostenido. Gracias por tus bondades que no merecemos. Gracias porque no has acortado tu brazo, Señor, para ayudarnos. Y hoy queremos llenar tu trono con nuestra adoración. Vamos a adorar, iglesia, con todo nuestro ser. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Solo las mujeres vamos a levantar la voz. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Todos juntos, iglesia, una voz. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Vamos a terminar este tiempo, iglesia. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Todos juntos a una voz, iglesia, y proclamarte, Señor. Señor de señores, Rey de reyes, a ti te hemos adorado con todo nuestro corazón. Amén, Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Pues bueno, vamos a dar continuidad a nuestra serie. La serie se llama Libres en Cristo y estamos estudiando el libro de Gálatas. Hoy corresponde al verso 11 hasta el 24, vamos a avanzar. Y el título que he puesto a esta enseñanza es Un llamado y un mensaje verdadero. ¿Cómo? Un llamado y un mensaje verdadero. Vamos a leerlo, si quieren, acompáñenme, abran sus Biblias en el libro de Gálatas, capítulo 1. Vamos a ir al verso 11. ¿Ya está conmigo? Amén. Enciéndala, ábrala. Gálatas capítulo 1, versículo 11 dice así: El ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 13: Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia
y volví de nuevo a Damasco. Versículo 18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Amado Padre, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias por este lugar, por las condiciones ideales que pones delante de nosotros sin merecerlo. Pero te ha placido a ti, Señor, permitirnos llegar hasta aquí, congregarnos. En el nombre de tu unigénito Hijo Jesucristo, oramos a ti pidiendo tu presencia en este lugar. Que nos conceda, Señor, el poder escuchar tu dulce voz. Ministra, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos. Pedimos tu ayuda y tu asistencia, Espíritu Santo, para con el predicador, y que pueda ser un instrumento en tus manos, Señor, que pueda trazar de manera correcta la palabra, de manera limpia, sin añadir, sin quitar, y que todo tu pueblo sea bendecido esta mañana. Es nuestro clamor hasta ti, Señor. Es nuestra oración en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Un llamado y un mensaje verdadero. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas. Nosotros lo estudiamos verso a verso. ¿Cómo? Verso a verso. Vamos con este estudio. Y la semana pasada, si tú no pudiste acompañarnos, si no te pudiste sintonizar, porque no había wifi, porque cualquier cosa o no pudiste acudir, estuvimos iniciando nuestra serie y fuimos del versículo 1 al versículo 10, en donde inicia la carta del apóstol Pablo presentándose. Así inicia la epístola, como el autor de la carta, y dice: Pablo, apóstol. Esta palabra es el griego apostelo y significa enviado. Enviado o mensajero de, embajador de Jesucristo. Y después habla de la autoridad que tiene para esta carta, ¿no? Que proviene del Padre. Imagínense el poder, porque dice, del Padre que levantó de entre los muertos. ¿Quién puede levantar de entre los muertos a alguien? Entonces, en su nombre es que Él está haciendo ese poder para entregar el Evangelio. Después, esta salutación es del verso 1 al verso 5, es realmente breve, un poco áspera, un poco rápida, para pasar del verso 1 al verso 5, que es esa salutación, al verso 6, como que Pablo tiene prisa de ir directamente a atender el problema, el motivo de esta carta. ¿Y qué es lo que había pasado? Resulta que un grupo de judíos que provenían de Jerusalén habían llegado a esta región de Galacia, que ya explicamos que no es una ciudad como tal, sino un poblado en donde habían 4 de las iglesias que Pablo había fundado en su primer viaje misionero junto con Bernabé. Y entonces llegan a estas iglesias y comienzan a dar un mensaje nuevo, en donde les decían a los cristianos que tenían que agregar algo más a lo que habían recibido. Está muy bien, pero es necesario que hagan algo más. ¿Qué? Circuncídense. Tienes que circuncidarte, varón, y sobre todo los gentiles que no eran judíos de cepa, de raíz. Tienes que circuncidarte, además tienes que comer kosher y tienes que guardar el sábado. Y entonces
puedes formar parte de la familia de Dios. Este grupo de judíos que habían traído este mensaje alterado son conocidos como judaizantes y eran modernos legalistas que agregaban a la gracia de Dios, a la salvación de Dios, cosas. Y lo explicamos a detalle. Si no lo pudiste escuchar, te pido que lo escuches en casa, la de la semana pasada. Y entonces Pablo comienza a escribir y se trauma, se trastorna. Cuando le llega esta noticia dice que se trauma. Dice, me trauma, me ha dejado atónito que hayan hecho a un lado la gracia que recibieron de Dios, esa gracia inmerecida que no hicieron nada para ganarse y la hayan hecho a un lado. Y sacrificaron la libertad que les dio Cristo en la cruz, esa libertad que recibieron de parte de Dios para volverse a esclavizar a una serie de prácticas y una serie de reglas que no traen libertad, que no los van a llevar a ningún lado, sino que los van a esclavizar de nuevo. Y además comienza a tender una serie de acusaciones que había en contra del apóstol Pablo. Falsas acusaciones en donde estaban tratando de desacreditarlo a él. Y obviamente, y en consecuencia, también el mensaje que él predicaba. ¿Cuáles eran los argumentos de estos hombres? Bueno, primero decían, mira, Pablo, no lo sabemos a ciencia cierta, pero creemos que era más o menos esto. Mira, Pablo, tú ni siquiera pertenecías al círculo más cercano de Jesucristo. Esa era una de las acusaciones que había en su contra. Y también querían probar que el mensaje y el ministerio de Pablo no los había recibido ni en el tiempo ni en la forma que lo habían recibido aquellos 12. Entonces estaban ahí pues como tirándole a Pablo, a su llamado y a su mensaje. ¿Cómo lo hacían? Bueno, lo vimos la semana pasada. Hacían una mala interpretación de palabras de Pablo escritas y decían, mira, Pablo se hace gentil con los gentiles y cuando está con judíos se vuelve judío. Entonces es un hipócrata, un Jupocrates, un hipócrita. Y entonces esa era la forma en que socavaban el mensaje y el apostolado de Pablo. Y entonces Pablo, escúcheme, lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo y dirigido por el Espíritu Santo, es que escribe de manera magistral esta defensa. Había emociones, había sentimientos dentro del corazón de Pablo, pero él todo el tiempo está gobernado por Dios. Nunca lo rebasa esta ira, nunca lo rebasa esta tristeza, nunca lo rebasa este trauma. Todo el tiempo está lleno del Espíritu Santo, está controlado por Dios en todo momento, en cada palabra que escribe, y está dirigido por el Espíritu Santo en cada palabra de la epístola a los Gálatas. Y con esto en mente vamos a dar inicio a nuestro estudio de hoy. Acompáñeme a Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vamos hasta aquí. Fíjese cómo inicia esta parte que vamos a estudiar hoy. De manera contundente, sin duda, sin preámbulos, va directo. Y le está recordando a la iglesia de Galacia que tanto su ministerio como el mensaje que les entregó los recibió de forma divina, de parte de Dios. Estas buenas noticias que yo les di, que les entregué en aquella provincia, no me las inventé yo, dice Pablo. Yo no me las inventé, yo no las creé, a mí no se me ocurrió, no tengo buenas ideas, dice Pablo. No es un regalo de parte del hombre, no es algo humano. ¿Estamos bien hasta aquí? Verso 12. Pues yo ni lo recibí, subraya esto, recibí, ni lo, subraya, aprendí de hombre alguno,
sino por revelación de Jesucristo. Fíjate lo que dice Pablo. Dice, mira, a mí no me compartió el evangelio Pedro. O sea, yo no fui con Jacobo y él me evangelizó. No es así. No es así. Nadie de ellos me lo compartió. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Saben quién me compartió el evangelio? Jesucristo. Conocemos la historia cuando iba rumbo a Damasco. Si no, te invito a que leas el libro de los Hechos. Pero él les está aclarando, ey, Gálatas y judaizantes, va para los dos en esta carta porque sé que se las van a leer y sé que va a llegar a sus oídos. Yo no recibí el evangelio de ningún hombre. Yo no me lo inventé y a mí no me ministró ninguno de los 12. Este mensaje que yo recibí y me liberó y que predico, lo recibí de parte de Jesucristo, línea directa. Y es muy buen espacio para que yo te pregunte esta mañana, ¿quién te enseñó el evangelio? Tú que estás aquí sentado, tú que estás en casa escuchando esta mañana, ¿quién te enseñó el evangelio? Porque sí hay una parte humana de alguien que te amó, te ganó en oración primero, pero también se sentó y te abrió la Biblia y te fue enseñando los evangelios y te presentó a la persona de Jesucristo. Pero la revelación tiene que venir de Jesucristo. Porque si no es así, yo te tengo que decir esta mañana, tal vez tú no has nacido de nuevo. Y por eso te encuentras viviendo una religión. Sí, vienes todos los domingos, sí alzas tus manos, porque así lo has aprendido. Porque al lugar que fueres, no es Biblia, pero sí se lo saben. Haz lo que vieres. Y tú llegas a una iglesia y pues ves que alzan las manos y pues tú alzas las manos. Y ves a tu vecino y cierras los ojos y pues cierras los ojos. Y lo ves que llora. Bueno, ahí ya no, a lo mejor. Pero tal vez tú estás viviendo una religión. Y Pablo lo que está presentando es el evangelio. Su defensa, pero dice esto yo no me lo inventé, no me lo enseñaron. Personalmente tuve un encuentro con Cristo. ¿Cuántos han conocido personalmente a Cristo? Sí me predicó. Pero ese momento es revelación de Jesucristo. Amén. Ahora fíjate lo que hace Pablo. Va a mostrarle a los Gálatas y a los judaizantes por medio de 3 eventos en su vida, que es lo que vamos a estudiar hoy, que esto que les enseñó fue entregado no por un medio humano, sino que fue un regalo que él recibió del cielo, que esa es la línea de toda la carta, la gracia. Entonces, esto que vamos a estudiar hoy lo dividimos en 3 etapas, pero lo que quiere decirles a los Gálatas es que es un regalo que él recibió. No hizo nada para ganarlo. Fue por gracia y quiere que quede bien clarito que su llamado y su mensaje son divinos, son de Dios, son del cielo. Él no hizo nada, ¿ok? Número 1, vamos a ver a un Pablo perseguidor de la iglesia. Esta primera etapa de su vida obviamente es antes de conocer a Cristo. Entonces inicia así. Pon tus ojos en el verso 13. ¿Están conmigo? Versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Verso 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Vamos a quedarnos hasta ahí. Comienza hablándoles de esta etapa y recordándoles, sabe Pablo, y dice, miren, seguro que ya habéis oído acerca de mi conducta. Saulo se había ganado una fama de ser un judío recalcitrante. Si había algún celoso del judaísmo, Saulo de Tarso. Y Pablo les dice, yo sé que ya antes han escuchado de mí. Era como un tren que va a su paso. ¿Han visto esos accidentes? Cuando un carro quiere ganarle el paso a un tren. ¿Qué pasa? Se frena el tren y le dice, oye, ¿qué onda?
El tren va y lo que se le ponga enfrente se lleva camiones, se lleva trailers, y así era este Saulo de Tarso, celoso, y se llevaba al que estuviera en su paso, nada lo detenía, era capaz de cualquier cosa. Pero fíjate lo que dice ahí, en otro tiempo, en otro tiempo. O sea, les está diciendo, esto que sabían de mí es verdadero, pero ya pasó. Forma parte de una etapa de mi vida, es parte del pasado. En otro tiempo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, dice. Entonces, fíjate, Pablo no quiere meterse en detalles, no va a darnos detalles, pero nosotros sí los tenemos que ver. Y nosotros que ya estudiamos el libro de los Hechos los conocemos perfectamente. ¿Cómo era Saulo de Tarso? Lastimaba a la gente. Ese agarraba a parejos, si eran hombres llegaban entre todos y de los cabellos, vámonos mujeres, sácalas también. Y vámonos, los sacaban de los cabellos. Ya que los tenían, los encadenaban. ¿Eres cristiano? Sí, ¿cuántos cristianos hay? No, pues 4, sáquenlos a todos. Con violencia, con fuerza. Y ya encadenados los metían a prisión. Ese era Saulo. Y los empujaban, los incitaban a blasfemar. Y ahí no queda la cosa. Muchos de los casos morían. Morían los cristianos. El primer mártir que tenemos en la Escritura, Esteban, igual, fue empujado hasta de hacer una defensa por su fe y es el primero en morir. Pero nota algo bien importante que dice este versículo. ¿A quién perseguía? ¿A quién asolaba? Al tesoro más preciado de Dios en la tierra, a la iglesia de Dios. Fíjate tú, cristianos, incluyendo judíos y gentiles, a ese grupo la iglesia de Dios la perseguía. Vamos a seguir versículo 14. Atiende por un lado eso. Y luego dice, versículo 14, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, fíjate, ya habló de la persecución así de manera muy rápida y muy general. Y ahora resalta una cosa. ¿Qué resaltó? Que a él aventajaba, que había una ventaja. ¿Lo pudiste ver o no? ¿Una ventaja sobre quién? Sobre los demás judíos. Pregunta importante. ¿Qué le daba esa ventaja? ¿Qué era lo que lo hacía aventajar a sus contemporáneos, también celosos, también judíos, también recalcitrantes? Pero ¿qué le daba esa ventaja sobre ellos? Respuesta: celoso de las tradiciones. Esto es bien importante. Esta palabra aventajaba es una palabra griega que es prokoptó. Y prokoptó significa avanzar cortando obstáculos. Abrirse camino en la vegetación de un bosque. ¿Cuántos han estado? ¿Sí? Con machetes de estos así bien afilado, ¿no? Y está lleno de ramas, no puedes ni pasar, y entonces tú vas quitando por ahí como vas pudiendo la maleza. Eso es prokoptó. Y ya vimos lo que hacía para aventajarlos. Y esto debe llevarnos a cuestionarnos en este momento como creyentes. ¿Por qué hago esto o aquello? O dicho de otra manera, ¿por qué no hago esto? O sea, soy cristiano y ahora no hago esto o no hago aquello. ¿Por qué? ¿Acaso será que ese legalista que llevamos dentro quiere aventajar a otros? ¿Tú ayunas? Yo ayuno. ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Has leído la Biblia completa? Yo ya la leí tanto número de veces. Y realmente lo que estamos buscando es aventajar. Es un legalismo. ¿Cuánto tiempo oras? Digo, si no es indiscreción.
Porque yo la última vez estuve en el tercer cielo, como 1 hora y media. Como, ¿por qué dirías algo así? Y entonces regreso a nuestro punto. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué estás aquí esta mañana? ¿Por qué alzas tus manos? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? ¿Por qué buscas de Dios? Ojo con esto. Ojo con esto, porque en muchos de los casos puede estar detrás orgullo. Ese es el espíritu legalista. Sentirse el más espiritual, el más, nadie sabe, está de moda esta parte, ¿no? ¿Cuántos conocen? Es que estoy leyendo a tal, ya leí tales libros, estoy metiéndome en la hermenéutica, estoy viendo neumatología. Está bien, pero ¿qué es lo que te mueve a hacer estas cosas? No es que yo ya no bebo, no es que yo ya no fumo. ¿Qué es lo que te motiva a no hacer aquello? Ahí se los dejo, ahí se los dejo. Porque muchos de nosotros hacemos ciertas cosas o dejamos de hacer ciertas cosas para perseguir una identidad en Cristo. Creyendo, eso es mentira y lo quiero aclarar, que si yo hago aquello o dejo aquello, voy a llegar a ser cristiano. Esto no es así, hermanos. Tú eres cristiano porque por gracia has creído en Jesucristo. No tienes que hacer nada. En consecuencia, desde luego, ya lo estudiamos en Santiago, tú vas a comenzar a vivir de cierta manera después de que te arrepentiste. De cómo habías venido viviendo. Mentiroso, ladrón, adúltero, en fin. Pero eso es consecuencia de que te arrepentiste. Tú no puedes hacer esto para llegar a hacer aquello o dejar esto para llegar a hacer aquello. ¿Está claro? ¿Sí estoy siendo claro? No se enojen, no estoy regañando a nadie. Ahora, ¿para qué resalta esto Pablo en su carta hacia los Gálatas? Para contrastar la fe cristiana que se recibe por la gracia y que te trae verdadera libertad. Y por otro lado, las obras, el legalismo, el judaísmo, las prácticas, las leyes, los rituales que no te liberan, que no te acercan a Dios, sino que más bien te esclavizan. Y que el día que no guardaste el sábado, comiste puerco, ¡inmunda! ¿Cuántos les encantan los cueritos? Me va a regañar mi nutrióloga. Pero son muy buenos, ¿no? Taquitos de carnitas, un buen cóctel de camarón. ¡Inmundo! ¡Apártate! ¿Eso es libertad? No, hermanos. Y a ver, seamos inteligentes. Sí hay un principio y sí es bueno guardarse y comer lo menos que sea posible de ciertos alimentos por temas de salud, pero no pasa nada. ¿Se acuerda que Pedro tuvo una revelación en el libro de los Hechos? ¿Lo estudiamos? Un manto desciende, se abren las 4 puntas y ese sí se horrorizó y se come de todo eso. ¿Qué tal? Y esto es lo que está haciendo en este momento Pablo. Quiere mandar un mensaje muy claro para los cristianos específicamente, pero para los lectores judaizantes que van a enterarse del mensaje, dice también va para ustedes. Esto es así. La gracia y el judaísmo no hay compatibilidad, son agua y aceite. Es luz y es obscuridad, no hay un punto de comunión. Y Pablo quiere dejarlo muy claro. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Inmediatamente me brincó. ¿Se acuerdan del primer concilio de la historia de la iglesia? Hechos 15, en Jerusalén, Jacobo. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? No vayan, solo se los quiero leer. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Están hablando exactamente de lo mismo que está tratando. Y es lo que dice Pablo, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Conclusión de esta primera parte que estamos estudiando. Este era Saulo.
duro, cerrado, cuadrado, firme, convencido de lo que estaba haciendo. Saulo de Tarso. Y yo les digo, algo realmente extraordinario debió de ocurrirle a un hombre con este perfil, como usted y como yo, ¿cierto o no? Duros. Algo debió haber ocurrido en su interior, en su vida, para que él diera un giro de 180 grados y comenzara a vivir diferente. Y comenzara a proclamar con tanta pasión aquello que perseguía, aquello que aberraba a Saulo de Tarso. Algo le pasó, algo le pasó. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, su conversión. Versículo 15. ¿Está conmigo? ¿Sí? Me dicen amén si están ya. Gálatas 1:15. ¿Listos? Vamos. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿por qué? No, mi versión dice por obras. Versión cancunense 2021. Desde el vientre de mi madre me llamó por guardar el sábado. Perdón, no, estaba en otra. Por comer kosher, por vivir bajo la ley mosaica, por su gracia. No hice nada, no hizo nada Saulo. Por su gracia, versículo 16, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Aquí lo tenemos. Un acto soberano de parte de Dios por su gracia. Incuestionable es que Dios salva a una persona. Nadie puede hacer nada. Es Dios quien en un momento dado decide salvarte y abre tus ojos, despierta tu espíritu, te lleva al arrepentimiento y te lleva a vivir una vida en Cristo Jesús. Es Él. Y eso es lo que le ocurre a Saulo cuando va camino a Damasco. Pero quiero que noten algo bien importante en este verso, que me apartó desde el vientre de mi madre. Saulo fue apartado desde el vientre de su madre. ¿Y sabes qué? Esta mañana yo sé que hay alguien aquí tal vez que alguna vez escuchó algo como esto. Tu mamá te quería abortar. Algún otro tal vez le dijeron, te tengo que platicar esto, mira, cuando eras un bebé te pusieron en un bote de basura, te echaron en la basura. Y una prostituta te recogió. Te abandonaron. Y Dios te dice esta mañana, te aparté. Desde el vientre de tu madre te aparté. Yo te cuidé. Tal vez intentaron abortarte. Tal vez había un dispositivo. Yo me brinqué un dispositivo por la gloria de Dios. Y alguien se encargó de decírmelo. Y hoy Dios te dice, eso no fructificó porque yo lo detuve. Yo te amo, dice Dios. Y desde el vientre de tu madre, yo te elegí. Yo te aparté. ¿Cuántos dicen amén? Tengo un plan para ti, dice el Señor. Esto es lo que está enseñando Pablo. Es así que ahora Pablo explica cómo ocurrió su elección en el vientre de una judía. Y cuando tú entiendes esta parte desde esta óptica bíblica, entonces tú puedes explicar todo lo que ha pasado en tu vida. ¿Es así? Todas las situaciones buenas y malas, específicamente las malas, dices, wow, maravilloso Dios, que te ha traído hasta este punto en donde te ha hecho entender todo aquello. Ahora tu mente contempla a través de la salvación todo aquello y tiene una explicación. Amén.
en el tiempo de Dios, bajo la voluntad de Dios, y encajas así como una pieza de rompecabezas y todo comienza a explicarse. Y tu vida tiene un motivo, tiene una razón, y puedes ver a Dios diciendo: yo te elegí y nada te va a pasar, yo te voy a guardar, yo tengo un plan para ti. Amén. Y mira, continúa diciendo: y me llamó por su gracia, fíjate esto, versículo 16, revelar a su Hijo en mí. No dice revelar a su Hijo a mí, fíjate qué importante es esto, sino en mí. Wow. O sea que la obra de Dios es interna. Es interna. En mí, dentro de mí, en mi interior. Y fíjate tú cómo el legalismo es totalmente externo. El legalista, el judaizante, se la pasa haciendo cosas externas, guardando el sábado, no comiendo ciertas cosas, viviendo de cierta manera, persiguiendo a través del exterior para alcanzar una salvación, para alcanzar el favor de Dios, haciendo un montón de cosas exteriores, buscando modificar el interior. Es imposible, no es posible. Si fuera posible, no hubiera tenido que morir Jesús en la cruz. Pero fíjate esto que sigue, y a muchos no les va a gustar, pero mira cómo ese llamado viene acompañado de servicio. Diga servicio. Para que yo le predicase entre los gentiles. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Número 1, vimos a Saulo perseguidor antes de su encuentro personal con Cristo. Número 2, su conversión. Y número 3, su llamado. Acompáñame ahí en Gálatas, vamos a continuar la segunda parte de ese versículo. No consulté, dice, enseguida con carne y sangre, verso 17, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Vamos despacio. Recordemos que en el libro de los Hechos nos narra lo que ocurre y Saulo queda ciego. ¿Se acuerdan? Es llevado como invidente hasta Damasco. Esto lo puedes leer en Hechos, capítulo 9, verso 8, solo toma nota. Y una vez que Ananías llega y pone sus manos sobre él es bautizado por el Espíritu Santo, le dice que él sería testigo a todas las naciones. ¿Estamos hasta aquí? Miren, podríamos pensar que lo inmediato sería ir a buscar el liderazgo de la iglesia, ¿no cree? Tal vez yo lo haría así. Me lanzo a Guadalajara o le escribo al pastor Chuy: oiga, pastor, de verdad, ese sería lo más natural. Pero no vemos eso en este hombre. Un hombre, una mujer, cristianos, dependen de Dios. Y antes de tomar él alguna decisión de ir a Jerusalén a buscar a alguno de los apóstoles, no es así. Él dice: yo no consulté a ningún hombre. O sea que, ¿qué? Por eliminación, buscó a Dios, buscó de Dios. Y aclara que no buscó a ninguno de los apóstoles. Es más, dice, ni siquiera fui a Jerusalén. No fui para allá. ¿Por qué aclara esta parte Pablo? Sigue reforzando su autoridad que provino del cielo y sigue reforzando su mensaje para que quede muy claro. A veces somos así y hay que martillar varias veces una verdad, como taladrarla, ¿no? Y es lo que él está haciendo. Él está diciéndoles: miren, yo recibí el mensaje del evangelio de parte de Dios mismo, del Señor. Y entonces a partir de ese momento yo soy dirigido por el Señor. No por un hombre, no por un apóstol, no por un poblado llamado Jerusalén. No, no, no. ¿Y a dónde me llevó el Señor? A Arabia. Esta región es Arabia de los Nabateos.
está al oriente de Damasco. Se desconoce el lugar específico al que llegó ya Pablo y se desconoce también el propósito. Pero se sabe con toda seguridad, hermanos, que fue el lugar de su preparación. Ahí fue donde fue preparado por Dios para su ministerio. Y esto nos habla de algo bien importante, y es que necesitamos prepararnos. Necesitamos tener un tiempo de preparación. De pronto ya queremos correr. Me ha pasado. Oye, pastor, y si vamos a hacer esto, y campañas, y misiones, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y a ver, primero, pues hay que ver cómo estás, ¿no? ¿Cómo está tu vida? ¿Con quién vives? No, pues con mi novia. Y ya tenemos un hijo. ¿Y a qué te dedicas? No, pues vendo droga. No les da risa, pero pasa, ¿eh? Y ya quieren ir a Arabia a predicar. No, vámonos a. Necesitamos un tiempo para prepararnos, pero también para que Dios comience a tratar esas áreas de nuestro carácter, esa falta de carácter. ¿Hay falta de carácter o no? Ay, si nadie me dice no. Sí, sí la hay. Tenemos que ser tratados en nuestro carácter. Y entonces, en el tiempo de Dios y bajo la voluntad de Dios, podemos comenzar a servirle. Por eso les dije que no les iba a gustar ese punto, pero un cristiano sirve, su vida sirve siempre. ¿Y por qué es así, hermanos? Porque nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es digno de un gran servicio. Por eso no acepto cuando se llega tarde. ¿En serio? ¿Eso es tu servicio? ¿De verdad es para lo que te da? ¿Esa es tu pasión? No es así. Si eres músico y quieres poner tus talentos al servicio de Dios, tienes que prepararte, tienes que ser diligente. Y ya que está tu carácter tratado y tus conocimientos completos, tu servicio va a ser excelente, digno del Dios verdadero. Maestros, igual. No, es que quiero ser maestro de niños. ¿Y con quién vives? Con mi novio. Pero ya nos vamos a casar. Ah, está bien. Cásate, arrepiéntete y luego platicamos. Ujieres, todos los ministerios, puedo ir uno por uno, pero todos necesitamos ser tratados en nuestro carácter y tener conocimientos de lo que vamos a hacer. ¿Amén? ¿Sí? ¿Algún amén? Bueno. Y ya en el tiempo del Señor, Pablo vuelve a Damasco, dice, después de haber estado en Arabia de los nabateos. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Predicar. Predicar. Ya no puedo detenerme, solo se los voy a leer. Sabemos que se pone inmediatamente, regresa de Arabia y Pablo empieza a predicar. Y saliendo de allí se fue a la casa, empieza a ir a las casas, a la casa de uno llamado Justo. Solo toma nota, por favor, no vayas. Hechos 18:7. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó de ellos y se apartó de los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Predicaba en casas y rentaban una escuela. 3. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. O sea, tendido. El cuate aplicado, perdón por la palabra, el apóstol, concentrado en su llamado. El hombre comprometido en casas. No, que aquí no, pues vámonos a una escuela. Y en las escuelas se enseñaba. Sinagogas, no, pero me van a apedrear. Sinagogas. No paraba de predicar. Pregunta para ti, ¿qué haces con el evangelio? ¿Qué estás haciendo con el evangelio? ¿Lo predicas? ¿O solo eres un creyente de domingo?
tienes una vida doble. El domingo soy cristiano, pero el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes soy mundano. Pablo es un hombre muy valiente, que se mete a las sinagogas. No tenía temor, era muy valiente. Y este es el evangelio que hemos creído. Requiere de hombres y de mujeres valientes, que primero viven de esa manera. Por eso nos llaman evangélicos. ¿Sí sabía o no? Cristiano es eso, que Cristito. Ojalá que en tu trabajo digan, mira, ahí va una Cristita, aunque sea en burla, pero va a ser un gran honor que en tu familia, ay, el cristianito, pero que tu vida les deja ver la luz, no en un mal tenor, sino que hay un punto en la vida de todos en donde está la confusión, el desorden y el caos, y te vuelves un punto de referencia. Llámale a tu primo, busca a tu compañero del trabajo, el cristianito este. ¿Qué haces con el evangelio? Porque Pablo, fíjese, de manera paralela y sin saberlo, está haciendo exactamente lo mismo que los 12. Nunca se comunicaron, no saben qué está pasando, pero van haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo los otros 12. Predicando a Jesucristo resucitado, proclamando el evangelio a todos y en todo lugar, desempeñando ese llamado, ese ministerio que les había sido encomendado de parte de Cristo. Te lo voy a decir diferente. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Y hasta entonces, hasta este punto, dice Pablo, subí a Jerusalén. Antes no. Verso 18, acompáñenme por favor. Sopórtenme unos minutos más. Gálatas 1:18, después, pasados 3 años, subí a Jerusalén. ¿Para qué? Para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, fíjate, quiero aclarar algo. Y es que no es posible precisar si fueron 3 años exactamente los que él estuvo en Arabia. ¿Qué les quiero decir? Porque el pensamiento inmediato es, oye, pero eso dice aquí. Lo que no sabemos es si estuvo 2 años y medio en Arabia y luego regresa 6 meses a Damasco. No lo tenemos bien precisado. Pero el punto es que no fue inmediatamente con los apóstoles. Y que una vez que transcurrieron estos 3 años, que no precisamos bien dónde, cuándo y cómo, pero fueron 3 años, eso sí tenemos preciso, hasta entonces va a Jerusalén. Pero quiero que veas lo importante, y es que Pablo no va allá como a ratificar su llamado. Así, oye, vengo a que me certifiquen. Pedro, séllame porfa, ¿no? Para que yo pueda ir. No, no es a eso a lo que él va. Tampoco dice que vaya a Jerusalén a pedirles permiso de, oye, esto es la forma en que estoy predicando. ¿Está bien? ¿O tengo que agregar algo? Digo, ustedes que conocieron al Señor. No, no es eso lo que hace. Él tenía el llamado de parte de Dios y tenía el mensaje de parte de Dios. Y lo estaba predicando, y lo estaba predicando bien. Entonces, la pregunta obligada es, ¿para qué viajar al sur? Entonces, ¿para qué fue a Jerusalén? Lo dice el versículo, ponga sus ojos ahí. Subí a Jerusalén para ver a Pedro. Para ver a Pedro. Fíjese la traducción al lenguaje actual. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Y permanecí 15 días con él. Lo mismo que los 3 años. No podemos precisar si está hablando de 15 días naturales o de 2 semanas, pero más o menos unos días, unos buenos días estuvo con él. Y la pregunta importante es, ¿qué ocurrió en esta reunión? ¿No le interesa?
Sí, ¿no? No llama la atención a mí mucho. No podemos tener certeza de qué fue lo que ocurrió en esa reunión, pero sí podemos imaginarnos y podemos creer que por lo menos Pedro le habló de la vida de Jesús. Imagine a Pablo. ¿Y cómo era? ¿Cómo era estar con él? ¿Qué comía? ¿Qué hacía? ¿Cómo tú sentías su amor, Pedro? No, pues me dijo Satanás. Apártate de mí, Satanás. O sea, imagínense esa conversación. Pedro le habló de Jesús. ¿Cómo era en vida Jesús? Seguramente le habló también de la situación actual de la iglesia en Jerusalén. Pedro le dijo, mira Pablo, está pasando esto en Jerusalén. Hay mucha pobreza. Estamos padeciendo, mira, las cosas no andan bien. Y claro, también podemos deducir que le habló de algunos planes. Pablo le dijo, oye, ¿qué planean hacer? Mira, pues tenemos esta idea, estamos orando por esto, creemos que va por aquí. Y esa fue la reunión, 15 días. Ahora, de cara a Pablo, ¿qué podemos creer? Que le platicó su conversión. Pedro, ¿qué crees? Tú sabes todo lo que hice. Pero mira, yo creía que realmente esa era la forma de amar a Dios. Pero espera, mira, iba camino a Damasco y una luz resplandeciente. Pedro, sí, ese es mi Señor, sí era Jesús. Y comenzó a hablar de esto Pablo con él. Y también podemos creer que le platicó Pablo un poco de la condición de la iglesia del norte, cómo estaban las cosas en Damasco. Fíjate que yo comencé, está pasando esto, hay este tipo de problemas. ¿Cuál es nuestro punto, hermanos? Ambos hombres se reúnen en condiciones iguales. ¿Me siguió? No es que uno esté ministrando al otro. No es que uno le esté diciendo, mira, ahora te encomiendo que hagas esto y que hagas aquello. No vayas a decir esto, no vayas a enseñar aquello. No los encontramos así. Y aquí hay una muy rica aplicación. Qué importante es podernos reunir los cristianos en un mismo espíritu. ¿Algún amén? Y con un solo propósito, hermanos: glorificar el nombre de Dios. Pero ¿cuántas veces he estado en reuniones en donde todos quieren ser maestros? Todo el mundo sabe muchísimo, todo el mundo quiere hablar, todos saben muchísimo de doctrina y solo veo imperando un espíritu de protagonismo. Todos quieren hablar, todos conocen mucho, he viajado, he ido a misiones, he ido a tal, hablando exégesis. Vanagloria, hermanos. Cristianos orgullosos que saben de todo y saben tanto que la verdad es que no hay nada más alejado de darle la gloria a Dios. Y estos hombres se unen en un mismo espíritu. No hay uno mayor que otro, hay comunión. Amén. Y después de esto, Pablo continúa diciendo, pero no vi a ningún otro. Les aclaro, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No porque Pablo se estuviera escondiendo, hermanos, y eso es importante aclararlo, sino que seguramente el resto de los apóstoles andaban fuera. Es probable que anduvieran en misiones, anduvieran en movimiento. Simplemente aclara, no pude ver a nadie más, sino como que se acordó y dice, bueno, sí vi a uno más, y es a Jacobo. Y aclara, el hermano del Señor, para diferenciar a Jacobo, el hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo, de quien estudiamos la epístola, San Iaco. ¿Se acuerda? Santiago. Dice, a él también lo vi. Y bueno, no perdamos de vista el objetivo que tiene Pablo.
en esta porción que estamos estudiando, y es ratificar su llamado que provino del cielo, su llamado y su mensaje. Verso 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Y mire, Pablo en este punto de la carta se da cuenta, o viene a su mente, a su corazón, sabe que iban a dudar, que se iban a cuestionar, que iban a llegar los judaizantes y eso dice, pero mira, yo sé esto otro, yo sé esto otro. Sabía que iban a cuestionarlo, sabía Pablo que lo que estaba escribiendo lo iban a poner en tela de juicio. Entonces fíjate lo que hace, qué increíble, como que sella su carta, apelando a la presencia de Dios y a la omnisciencia de Dios. Dice que todo lo que yo les estoy diciendo es verdad y Dios está de testigo. Tremendo. Si tú lo revisas en todo el Nuevo Testamento, hay más de 10 citas en las que tú encuentras a Pablo que constantemente está consciente de la presencia de Dios. Son muchas citas, en casi todas las cartas él está consciente de la presencia de Dios, de verse a sí mismo siempre viviendo bajo la presencia de Dios. Dios me está observando, yo sé que Dios lo sabe, Dios está aquí. Él amaba a Dios y lo tenía presente todo el tiempo, y él se sabía amado por Dios. Aplicación. Déjame hacerte una pregunta. Y me voy a hacer a un lado, hermano, para que pueda ser totalmente personal esta pregunta. ¿Cómo sería tu vida si todo el tiempo estuvieras consciente de la presencia de Dios? Mira, hay un poema anónimo y me encantó. Al pensar, dice, y Dios estuviera ahí todo el tiempo. Al hablar, es que lo olvidamos. Y pensamos y hablamos. Al pensar, al hablar, al leer, no leeríamos ciertas cosas. Al escribir en las redes, que es tan fácil de pronto lanzar un espadazo, groserías. Cuando cantas, cuando caminas, cuando buscas placer para librarte de todo mal, en la casa y fuera de ella, la presencia de Dios, la presencia de Dios. Vive siempre como bajo los ojos del Señor, dice este poema anónimo. Versículo 21, después fui a la región de Siria y de Cilicia. Con esto lo que Pablo está transmitiéndoles es que no fue a ver a ninguno de los apóstoles, que estuvo viviendo tan lejos de ahí que realmente él no recibió instrucciones de nadie, es lo que quiere transmitirles. Vámonos sobre el final, verso 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente, ¿qué? Oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. 24, y glorificaban a Dios en mí. Miren, quiero compartirles estos últimos 3 versos en la traducción al lenguaje actual. Dice, en este tiempo, las iglesias de Cristo que están en Judea no me conocían personalmente. Verso 23, solo habían oído decir, ese hombre que antes nos hacía sufrir, ahora está anunciando la buena noticia que antes quería destruir. Entonces Pablo está escribiéndole a los Gálatas que después fue movido a una región en donde no lo conocían. Dice, Dios me llevó hacia allá, y en esas iglesias que eran cristianas, eran evangélicos, no me conocían. Solo habían oído de mí, específicamente de Saulo. Dice, habían oído. ¿Y qué podemos asumir con esto, hermanos? Que había gente de Jerusalén que viajaba para allá y gente de ahí que viajaba a Jerusalén, y entonces se corría la voz. Oye,
¿supiste de este hombre Saulo? ¿Qué? No, pues mira, ese hombre que antes nos hacía sufrir. Y él se entera. Dice, mira, soy yo. Se entera de esos rumores. Pregunta, ¿cómo te recuerdan tus viejos amigos? ¿Ven un cambio evidente en ti? ¿O nunca notaron nada? Sí, dicen algunos. O bueno, voy a ir un poquito más profundo. ¿Cómo te recuerda tu familia? No, este era un borracho, parrandero y jugador. ¿O no notaron un cambio en ti? Desde que llegaste al evangelio es como, no, mi primo es el mismo, solo dice que es cristiano. Yo también tengo otro primo igual. ¿Cómo te recuerdan? ¿Cómo te reconocen? Porque él, comentan de Saulo, dice, pero ahora está anunciando ese mensaje. Y ojalá que tu vida esté anunciando el mensaje del evangelio. Tal vez no de forma oral, que en algún punto tiene que ser. Pero algunos dicen, no, es que no me siento listo y no conozco y tal. Pero sí tu vida. Somos como cartas leídas. Y no tienes a lo mejor que predicar oralmente el evangelio, pero sí dicen, oye, ¿qué onda? ¿Cómo le hiciste? Yo me aventaba los tiros, ¿no? Dice tu vecino. Dice, no, hombre, la pura gritería. Y ahora ya veo que no, que hasta van de la mano. ¿Sí hay un cambio o no hay un cambio en tu vida? Bueno, reinó el silencio. Estas iglesias le tenían confianza a Pablo. Y esto es un punto bien importante. No le guardaban rencor. Qué especial, ¿no? Estaban felices y estaban maravillados de la obra que había ocurrido en Saulo de Tarso a Pablo. Esto es maravilloso. Reconocían en él los atributos de Dios. O sea, veían en este hombre el poder de Dios, la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios, la gracia sobre Pablo y la misericordia de Dios. O sea, seguro era como, no inventes, si alguien merecía un relámpago, era Saulo. Pero mira Dios, qué misericordioso, cuánto amor, mira lo que hizo. Y entonces veían todos los atributos de Dios en él. Y quiero decirte algo, ya estoy sobre el final, préstame atención. Todo lo que proviene de Dios tiene que ser devuelto. En alabanza y en acción de gracias. Es un círculo, hermanos, que jamás debe ser roto. ¿Es así en tu vida? Porque tú en un punto recibiste de parte de Dios amor. Recibiste perdón. Recibiste gracia, recibiste misericordia. Y ahora resulta que llega tu violador y tú eres muy estricto. Tú dices, no, que el Señor te destruya. Como los hijos del trueno, ¿no? Que llueva fuego sobre. No, esto es un círculo. Y si tú recibiste, llegan y te dicen, oye, ¿qué crees? Tu opresor ya se congrega. En serio. Gloria a Dios. Estas iglesias eran así. No guardaban nada contra Pablo. Habría algún afectado ahí. Habría algún familiar, pero no guardaban nada, al contrario, se regocijaban. Cerramos. Lo que Pablo está haciendo es dejarles ver entre líneas. Yo no conocía a ninguno de los 12, excepto a Pablo y a Santiago. Fue Dios. Espero, Gálatas, entre paréntesis judaizantes, que les quede ya muy claro hasta este punto en donde voy, dice Pablo, en que mi llamado y la posición que hoy ocupo y el mensaje que predico me lo dio Jesucristo. Espero que esté claro. Este apostolado es celestial. Yo no lo pedí, yo no lo busqué y a mí no me lo impusieron. Y termina con estas palabras maravillosas. Y glorificaban a Dios en mí. Dice la traducción al lenguaje actual, y alababan a Dios por el cambio que Él había hecho en mí.
tu familia, ¿no? Tu mamá dice, ¡ay, gloria a Dios! Ya estaba esperando a ver qué día me hablaban, que te habían... Ay, a las 3 de la mañana, oía las ambulancias y yo decía, ¡ay, mi hijo! ¡Ay, mi hija no ha llegado! Y ahora glorifican a Dios por la obra que Dios hizo en ti. Amén. El hecho de que los creyentes alabaran a Dios por el mismo evangelio que conocían era una muestra que era idéntico al que les habían enseñado los apóstoles de Jerusalén y que en verdad procedía de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie.